A continuación, vamos a generar lo que se conoce como team para el shape o la capa que acabamos de crear, uniendo las dos curvas de nivel de Saruma y Pacha. Antes de eso, podríamos nosotros hacer una simbología. Para eso, simplemente con clic derecho damos simbología. Y aquí tenemos el tipo de simbología, ¿no? Podríamos hacer valores únicos, ¿no es cierto? O también podríamos hacer algo graduado, es decir, que se vaya modificando o que vaya cambiando de color a medida que aumenta o disminuye su valor. Aquí en campo tengo que seleccionar el campo que yo quiero pintar. Como solo tengo dos clases, pues se pinta lo más alto, las cotas más altas de rojo y las menos altas de amarillo. Si yo pongo, por ejemplo, unas 8 clases, esto empieza a ser cada vez más degradado, ¿no? Y podemos observar que la zona norte es más alta y la zona sur es más baja. Prueba de ello es que aquí hay un río, etcétera, ¿no? Podemos cambiar la escala de color también, por ejemplo, a este tipo de color. O incluso bueno, y los valores de las curvas podemos cambiar. Ahorita estamos haciendo 8 con el método de rupturas naturales. Podríamos escoger cuantil y va a cambiar un poco. Intervalo definido, ¿no es cierto? Ahí ya no nos permite las clases. El tamaño del intervalo que vendría a ser el tamaño de clase, etcétera, ¿no? O intervalo manual, nosotros podríamos igual ir poniendo los valores de las curvas, ¿no? Qué sé yo, 500, 1000, etcétera, ¿no? También tenemos intervalos geométricos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo me podría quedar. El cuantil está bastante bien, funciona bastante bien porque resalta los valores más bajos de los más altos. E incluso podremos nosotros, por ejemplo, aquí cambiar el tipo de curva. O con doble clic ir a las propiedades y también podríamos, por ejemplo, a cada curva podemos darle doble clic y en propiedades podríamos, por ejemplo, aumentar el grosor de la línea. Aquí no se ve un cambio, si le damos a aplicar, ahí ya se ve un cambio. Por ejemplo, voy a subirle tal vez a 10 simplemente como por verificar y ahí está. Y aquí abajo tenemos la opción de aplicar automáticamente. Es decir, cada que yo cambie, él por defecto va a aplicarlo, ¿no? Podemos cambiar un color, por ejemplo, qué sé yo, gris. Y ahí estaría, ¿no? Y aquí en la zona de propiedades tenemos todo lo que es las propiedades de los atributos, ¿no? En este caso de la línea o del segmento menor que la cota 840, ¿no? Acá podemos ver el histograma, cuántas barras o cuántas curvas representan ese rango de cotas, en este caso, de curvas de nivel. Eh, Podemos nosotros también modificar el valor del intervalo. Por ejemplo, no quiero que sea 840, doy doble clic y pongo 800 y se va a ir modificando, ¿no? E incluso aquí podríamos la etiqueta también ir cambiando, ¿no? Que en lugar de decir el valor, diga, no sé, cotas bajas. Si bien esto no se ve ahorita, se puede ver luego en la leyenda, ¿no? ¿Sí? E igual cuando hagamos un layout se puede ver una leyenda en lugar de que diga el valor, sino solo cotas bajas, altas, lo que nosotros creamos conveniente. Ahora sí, podemos ir al geoprocesamiento recuerden que en Vista podemos activar acá la caja de herramientas y podemos ir a buscar, ¿no es cierto?, en herramientas de análisis 3D en Dataset Team, acá podemos crear team, ¿no? O como ya saben, en el buscador podemos poner la opción de crear team y él lo va a encontrar, ¿no? Podemos ir directo a la opción, ¿no es cierto? O aquí tenemos el hipervínculo de en qué caja de herramientas está. Entonces vamos a crear un team. Este se va a llamar team Saruma Pacha. En este caso, bueno, yo no lo voy a crear de las curvas final, sino más bien voy a utilizar cada uno de estos, ¿no? Yo para crear un team puedo crear
aquí o puedo darle una entrada, es decir, un input, o dos o tres o los que sean, ¿no? En este caso voy a escoger el sistema de coordenadas 17 sur. La primera entrada van a ser las curvas de Saruma y el campo de altura, recuerden, es CRB de curvas. En tipo, el hardline y el softline lo que hacen es devolverte un grupo en donde está el team propiamente dicho y también el archivo de líneas de las curvas. Voy a poner puntos de masa para solo ver el team. Y aquí en agregar, voy a agregar las curvas de Pacha y bueno, pues las curvas de nivel e igual puntos de masa, ¿no? Podríamos agregar otro, pero no es necesario. Aquí en entornos podemos modificar algunas cosas. Hay versiones anteriores de cómo guarda el team, ¿no? Podemos dar a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Como vemos, bueno, voy a minimizar las curvas. Y ahí estaría, ¿no? Entonces, en el fondo lo que nos ha creado es un archivo de elevación o está interpolando, si se quiere, las elevaciones. Y bueno, vemos lo mismo que habíamos visto con las curvas finales o fusionadas, ¿no? Que hacia el norte la elevación es mayor y pues hacia el sur es menor, ¿sí? Nosotros también podríamos a partir de este team crear un mapa de sombras o lo que se conoce como un hill shade, que igual podemos buscar la opción sombreado. En inglés, si tienen la versión en inglés, van a encontrar como hill shade. Aquí está el sombreado. Tenemos que darle un raster de... antes de generar nosotros el sombreado, necesitamos transformar al team, hacerle raster, ¿sí? Porque el team es un archivo propio del GIS, ¿no? Aquí en datos nosotros podríamos exportar como un raster, ¿no es cierto? Y cargarlo aquí. O en su defecto podríamos buscar la opción, me parece que puede ser team a raster, ¿sí? Team a raster, que lo que va a hacer es transformar este team a un archivo raster, ¿no? En este caso el raster de salida yo lo voy a guardar como topo raster, ¿sí? Esto lo podemos dejar por defecto y ejecutamos. Ahora sí es un archivo raster. A este archivo raster igual en simbología. Nosotros podríamos, por ejemplo, no usar la opción extender, sino, por ejemplo, un relieve con sombra, que más o menos va a ser como el team, ¿no es cierto? Y está haciendo una especie de hill shade. Puede ser multidireccional para mejorar un poco su resolución. Si necesitamos un escalado. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un raster con bastante calidad, ¿no? Como para representarlo sin necesidad de realizar un hill shade o un sombreado, pero igual lo vamos a ver para saber dónde podemos hacer. Igual aquí podemos cambiar la escala de color, por ejemplo ahí, o tenemos también las opciones como por ejemplo clasificar, ¿no es cierto? Similar a cómo hicimos las curvas, ¿no? De momento lo voy a dejar en extender y simplemente vamos a volver a la caja de procesos y ahí selló el Tint to Raster. Ahora lo que voy a hacer es el sombreado o el hill shade a ese raster que acabo de crear, ¿no? Entonces en sombreado vamos a seleccionar el raster. A esta vamos a llamarle hill sombreado, si quieren, así nada más, sombreado. Igual, voy a hacer el sombreado 1 porque luego voy a modificar solo el factor Z para que vean cómo exagera la altura, ¿no? Entonces, al ejecutar, bueno, ahí está ejecutando y ahí está nuestro hill shade o mapa de sombras, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer el sombreado 2 en el que voy a elevar el factor Z, voy a exagerarle a 5, ¿no? El azimut igual es importante para ver el tema de las sombras, ¿no? Miren, si yo hago con un valor de 5, está exagerando más las zonas de altitud, ¿no? Entonces simplemente una manera de cómo ir jugando con las sombras respecto a la altitud. Esas son las opciones para hacer un hill shade o un sombreado. Igual a esto ya
Recuerden que podemos nosotros ir modificando, clasificando de acuerdo a los colores, al número de clases que nosotros queremos, por ejemplo, algo así, etcétera. No recuerden que este archivo, si ustedes ven, el raster tiene el valor de las cotas que van de 480 a 3920, pero el Hillshade es, en el fondo no es lo mismo, ¿no? El Hillshade lo que hace es tomar esos valores de altura y reclasificarlos de otra manera. No obstante, para nosotros trabajar, creo que una muy buena manera va a ser hacer dentro del raster, hacer nuestro relieve con sombra, ¿no es cierto? Multidireccional y ajustado. Y con eso tendríamos ya un mapa de sombras bastante coherente. En los siguientes vídeos vamos a aprender algunas herramientas de geoproceso y también a georreferenciar imágenes.